alma sucia de hambre, el cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre, el fuego pide al que roba, al que me ató con alambre, el fuego pide al que roba, al que me ató con alambre, patadas que no se olvidan, palabras que me creía, patadas que no se olvidan, palabras que me creía, y así se pasa la vida, recordando porquerías, y así se pasa la vida, recordando porquerías. Saca la mano en la lata, mejor saca la barata, saca la mano en la lata, mira que el negro te mata. Hermoso, hermoso arranque, señor Federico D'Angelo. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Me hizo acordar, no sé, me hizo transportarme con este tema de Sí, Dolina. Usted disculpe, yo tengo ciertos años, así que por ahí, como le dije el otro día, vamos a homenajear a nuestros músicos, ya que hacemos historia, vamos a hacer también historia musical. Este es gran amigo, querido compañero Horacio Negro Fontova, y bueno, muy a propósito de los temas de la semana, saca la mano de la lata, vale, boludo. Estamos hartos, ¿viste? Y cuanto más grandes son más, porque, ¿viste? Haces historia, y si encima, yo que hago esta columna, que es la historia sin fin, es de no creer. La lata sin fin sería. La lata sin fin. A este programa que nos gustan las frases, los refranes, los dichos. ¿Usted sabe de dónde sale? ¿De la mano de la lata? No, ¿Eh? La verdad que no investigué eso. Podríamos investigar, podríamos preguntarle ahí a la gente, ¿no? ¿Quién fue el primero que metió la Sí. mano en alguna ¿Por qué lata? se dice así? Pareciera ser que metió la mano, Sí. pero no ¿Qué sabemos había? qué se llevó, qué ¿Qué había en había la dentro? lata. ¿Qué había? Porque digo, para que haya trascendido tanto, tenía que ser algo importante, o por lo menos en ese momento. Habría en la lata, claro, parecía una lata de durazno para Claro. afanarse un durazno en almíbar, no. O un puré de tomate, ponele. Aparte, ¿Qué hay en la lata? La lata también se usa para como para pedir, ¿no? Y una monedita Claro, en ¿no? el tren, va allá en Buenos Aires, va el tipo con la lata. ¿Estará relacionado? Ahora me quedé con la Y duda. bueno, Por favor, gente. Ahora, en algún momentito investigamos. Obvio. Viste que ahora con San Google enseguida. Bueno, Pablo, qué semana. Otra vez, bueno, viste que yo te dije crónicas de una corrupción crónica, viste, Capicúa, como Menem, digamos. Arrancamos así. Siempre recuerdo que esta es una no columna que intenta relacionar un poco la historia con las cosas de la política actual, poner en diálogo un poco eso. Y bueno, yo lo que pasa es que el tema de la corrupción, yo creo que yo como ciudadano, y creo que casi todos, ya estamos hartos, porque bueno, efectivamente es crónico y tiene antecedentes. Yo solo, porque lo hablamos en varias columnas, viste, arrancamos con aquello de echa la ley, echa la trampa, que es de la época de la colonia, que es de cuando España y Portugal hicieron un acuerdo, firmaron un acuerdo ahí que como los barcos no podían entrar al puerto de Buenos Aires porque las mercaderías tenían que ir a Lima, al Virreinato del Perú, hicieron un acuerdo de que si había un barco que estaba en problemas o las velas de las carabelas, si habían averiado, podía arrimar al puerto de Buenos Aires. Bueno, echa la ley, echa la trampa, porque como conté en la columna respectiva de ese tema, los barcos empezaron a averiar cada 2 minutos y bajaba el contrabando. O sea que arrancamos con una matriz de contrabando y de ahí en más la corrupción atraviesa los 200 años de la historia argentina
sin piedad, ¿no? Porque después en otra columna hablamos de el primer empréstito de la deuda externa argentina, lo pide Rivadavia. Ahí ya aparecen algunos nombres que tienen, viste, las callecitas allá en Buenos Aires tienen ese qué sé yo, tienen nombres, viste, Riglos, Sáenz Valiente, Félix Castro. Bueno, estos eran los comisionistas de ese primer empréstito, que era para hacer el puerto de Buenos Aires, fundar 3 ciudades, dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada de eso se hizo. Esa deuda se pagó 80 años después, en 1904, la terminó de pagar. No, terminó de pagar esa Julio Argentino Roca, pero agarró el gobierno con 50 palos de deuda y después cuando se fue debía 150, o sea que él también siguió con esa matriz de corrupción y de choreo. Es más, te digo, hay un verbo que inventó Sarmiento que se llamaba atalibar. ¿Atalibar? Atalibar. Porque el hermano de Julio Argentino Roca, el que está en el billete de 100 pesos, que fue el responsable del genocidio, de la matanza de los pueblos originarios en lo que se llamó la campaña al desierto, el hermano se llamaba Talibia Roca. Y Sarmiento, que tenía grandes diferencias con Roca, o sea, Sarmiento tenía sus manchas, ¿no? El tigre también, pero en el caso lo señalaba Roca porque decía, Roca conquista las tierras y Ataliba las reparte. Entonces, Ataliba era la coima, era sinónimo de coima. O sea, Roca repartía las hectáreas que se apropiaba de los pueblos originarios y Ataliba iba repartiendo. Bueno, vos fíjate, Martínez de Hoz, que era el abuelito del que después fue ministro de la dictadura militar, que era el presidente de la sociedad rural, ese se quedó con 2,5 millones de hectáreas en la Patagonia. Claro, era el que financiaba, eran los chacareros, estancieros, ganaderos que ponían la guita para la campaña al desierto, ¿no? Después había que pagarle. Y, por supuesto, ahí siempre había una cometa de ahí que búsquenlo, es muy divertido, es para llorar, pero es divertido porque se armó un verbo, el verbo atalibar, que es sinónimo de coimear. Bueno, la generación del 80 fue célebre con estas prácticas. De hecho, Juárez Celman, que fue presidente en 1886, 1890, tiene que renunciar por los casos de corrupción, ¿no? Revolución mediante, porque hubo una revolución y fue el surgimiento de la Unión Cívica Radical como partido, encabezado por Leandro N. Alem, que además, mirá qué curioso, Pablo, o sea, una de las consignas de esa revuelta era se robaron todo. Se robaron todo. O sea que ya tiene 150 años, lo de se robaron todo, viene choreando. Ahora, yo acá quiero, porque si no va a ser muy tedioso, porque nos vamos a querer matar, pues se la pasaron choreando. Ahora, siempre chorean las élites, los que tienen acceso al poder. Los pobres chorean gallinas, pueden chorear, choreo de poca monta. Estos grandes negociados, estos grandes afanos que involucran a personalidades, y no solo políticos, empresarios, militares. Cuando vos agarrás la historia más reciente, digo, para los que podemos recordar o que está más fresca en la memoria del pueblo, vas a ver que los militares con el Mundial del 78, el ente autárquico Mundial 78, metachoreo, ¿viste? Remodelaban una cancha y, ¿viste? Había un chiste famoso en esa época, ahí, bueno, se la choreaban todo, hacían una canchita, se quedaban. Después en la época de Menem había una famosa que era, como era la tabla de 2 más 2, 4 me llevo 2, ¿viste? O sea, se había modificado las tablas.
y ahora me llevo 3, ¿viste? Con lo cual, y aparecen los nombres, ¿no? De tipos que ahora son millonarios, por ejemplo, José Luis Manzano, ¿no? Empresario terrible, con fortuna, bueno, era ministro de Menem. La de Menem, que es Milei inauguró un busto, una estatua de Carlos Menem, que es su ídolo. Un gobierno con unos casos de corrupción terribles, ¿viste? Arrancó con las valijas de Amir Ayoma, el marido no hablaba ni castellano y era el jefe de la aduana, pasaban, lavaban guita a 4 manos, bueno, tuvo que renunciar, papelón, bueno, el otro día en la otra columna comenté la venta de armas. El ministro de Defensa se llamaba Herman González, era demócrata cristiano. Mirá qué lindo partido que representaba. Bueno, volaron el pueblo de Río Tercero para vender armas en la guerra de los Balcanes en Croacia y en la guerra entre Ecuador y Perú, donde Argentina además estaba en un grupo de países latinoamericanos que eran los garantes de paz. O sea, un disparate por donde lo quieras mirar. Bueno, y así salpicada la historia argentina. En el año 30, década infame, algunos habrán escuchado, Pacto Roca-Ruchiman, un pacto totalmente espurio, le entregaron a la corona británica, bueno, nos iba a comprar carne, pero si la vendíamos más barata que todas las colonias que tenían en la India, en Australia, bueno, fue célebre a tal punto que Lisandro de la Torre, que era el senador, y acá viene un tema que nos atañe porque justamente estamos en época en que elegimos senadores, diputados, el senador que se opuso y denunció ese pacto totalmente espurio y deshonroso para la República Argentina, lo intentaron asesinar adentro del Congreso. Hay una película, búsquenla, Asesinato en el Congreso de la Nación. No lo mataron de milagro porque un asistente se interpuso y mataron al asistente, pero esa bala que sí salió tenía un destinatario. Hablando de balas que sí salieron, ayer fue el aniversario del intento de asesinato de la 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que es curioso, ¿no? Porque estamos realmente, si de corrupción y de cosas terribles que pasan en una sociedad, estar hablando con todos estos antecedentes y estar haciendo solo hincapié en esta semana, solamente en el 3% que se lleva Karina, que capaz que es más, capaz que es menos, ya veremos si aparecen los audios, que dicen o dejan de decir. Esto otro, que haya habido un intento de magnicidio de una expresidente elegida democráticamente en 2 periodos consecutivos y después vicepresidenta, y que además fue senadora y diputada de la Nación, haya tenido un intento de asesinato y que la justicia y la élite empresarial, mediática, lo único que haya hecho es condenar a 2 lúmpenes que alguien les pagó, alguien les mandó la orden y le facilitó todo el camino como para ese intento de magnicidio, es realmente una tomada de pelo, ¿no? Porque reviste, si los audios de Karina revisten, como dice Patricia Bullrich, gravedad institucional, mucha más gravedad institucional es un intento de asesinato a un expresidente, digo yo, en la que por supuesto Patricia Bullrich, su asistente y ministro secretario de Seguridad, que es el diputado Milman, la familia Caputo, que financiaba a estos grupos marginales violentos que, recordemos, antes del intento de tiraban bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, se pasearon con orcas por el Congreso, les daban guita para dudosas carpinterías, o sea, eso la familia Caputo involucrada, o sea, la justicia de eso no investigó nada.
Por eso digo, parece un chiste estar hablando solamente el caso puntual de cuánto se lleva Karina, que seguramente la justicia tratará de mirar para otro lado, como en todos estos casos de gravedad institucional. Y yo más que nada, Pablo, a lo que quisiera ir hoy, porque entramos en unas semanas, se están eligiendo representantes del pueblo, y a mí me parece importante, más que detenernos en este listado de corruptos, algunos más probados, otros menos probados, pero bueno, de los que el pueblo argentino, el pueblo laburante, está harto, es bueno pensar un poco para adelante, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a transformar, vamos a seguir en esta declive que nos propuso este gobierno, que vino diciendo que iba a combatir la corrupción, de que Cristina chorra, o sea, montaron todo ese circo, ese blef con la justicia, con los medios, para que sigan choreando los mismos tipos de siempre, porque la casta, como siempre digo, están todos ahí, tipos que hace 40 años chorean del Estado, Patricia Burrich, Tuzeneghe, Caputo, Scioli, de uno y de otro, de una y otra camiseta, cambian las camisetas. Entonces digo, llega el momento de que el pueblo siempre, primero que el pueblo tiene una manera de relacionarse por abajo de otro modo, ¿no? Yo rescato eso. Acá se incendia una casa y a los 2 minutos está el pueblo haciendo una rifa, viendo cómo podemos colaborar. Hoy entrevistabas a los brigadistas, se incendia la sierra, vamos a cuidar el territorio. O sea, estamos hechos de otra pasta también. Hay otra pasta. No somos todos delincuentes, no somos todos una basura. No quieren convencer de que... El tema es cómo traspolás eso a un nivel organizativo mayor, en el sentido de... Porque vos mismo lo decís, la corrupción es medio endémica y de alguna manera está asociada a las altas esferas de poder, más allá de las personas y los partidos. Por lo menos yo lo pienso así. Sí, sí. Y entonces, si el vecino va a decir, bueno, voy a votar que dice está en contra de la minería y parece buen muchacho, va a votar. Y después a la semana se da vuelta y hace una regla, ¿no? Bueno, claro, por eso hay que ver cómo encontrar verdaderos niveles de representación o representarse. Sí, cómo poder controlarlo, ¿no? Porque, viste, un tipo que se da vuelta, asume una banca con una propuesta política y después vota cualquier cosa o se da vuelta. Bueno, el partido que representa debería tener los instrumentos legales para decir, no, señor, tiene que renunciar, asume el que le sigue, porque tiene los votos y el mandato para una cosa, no para otra. Pero bueno, a eso quería ir. Primero rescatar que no somos todos de esa condición, yo qué sé. Yo siempre me declaro kirchnerista, que acá es como una mala palabra. Yo no cobro planes, nunca choreé. El otro día escuchaba algo muy bueno con respecto a esto que decías, que es alguien que decía, si te gusta mucho la guita, no te metas en política, porque claro, cuando vos accedés a cargos del Estado, y me consta porque he estado cerca de esa situación y gente muy cercana en puestos de control, la posibilidad de chorear está al alcance de la mano. O sea que si te gusta mucho la guita, sos muy fácil de corromper. Se mueve muchísima aparte, no sé, inimaginable para alguien que... Sí, a ver, estoy en una dirección y tengo que comprar zapatillas para las escuelas. Te doy un caso que conozco de cerca. Bueno, hay que comprar 5.000 zapatillas. Y se la compra un niato amigo mío a un sobreprecio. Y si nadie me controla, yo en vez de pagar 5 lucas a las zapatillas, esos alargues, digo, ¿no? Los enchufe. La pago 7 lucas en 5.000 zapatillas. Ya ahí quedó un vueltito. Te estoy hablando de una compra de una boludez, como quien va a comprar una docena de huevos.
Y esto en las esferas intermedias, en las secretarías, en las direcciones, pasa todo el tiempo, que tenés que manejar presupuestos y tenés que asignar partidas. Entonces, viste, si sos un corrupto, o sea, fácilmente podés salir en los diarios. Y si no lo eras, sos fácilmente corruptible, a menos que tengas una ética y una moral, que me consta que un montón de gente la tiene, porque a ver, en el Senado de la Nación hay 72 senadores, no son todos delincuentes. Hay uno que está prófugo en Paraguay, que le dieron para que levantara la mano, y ese subió del bloque Unión por la Patria. Digo esto para que no se piense que yo soy un obsecuente. Para mí es un ladrón, tiene que ir sopre. Hay que demostrarlo en una justicia independiente, y ahí tenemos otro problema. Que los jueces, ¿viste? Bueno, entramos en otro nicho oscuro, donde hoy la Corte Suprema sigue funcionando con 3 miembros, 2 los pusieron primero a dedo, desconocieron cómo debe ser el mecanismo de ser electo, no se completa. En los juzgados intermedios hay tipos que están puestos en comisión hace 2 años y no se concursan los puestos, nadie controla. Es mismo, para que tengas una idea, ayer el que presenta una cautelar para que no se... Y acá tenemos otro tema grave, que es la censura contra la libertad de prensa. El juez que pone una cautelar para que no se pueda hablar de este asunto de los audios de Español o de Karina, es un juez que tiene 6 procesos abiertos por acoso sexual, por mala praxis. 5 tiene, 5 procesos. O sea, está más cerca de tener que ser destituido como juez que poder estar frenando la posibilidad que la ciudadanía y los medios de prensa independiente informen a la ciudadanía de actos de corrupción de extremada gravedad. Porque además, convengamos que en este último, y de este sector político, de este gobierno cruel y temerario, estábamos en la semana que casi vetan la ley de financiamiento a discapacidad. Y en el mismo lugar, y además estuvieron hace un mes que están haciendo movilizarse a gente que tiene, gente discapacitada, gente que no puede caminar, yendo a lugares para hacer el control de si son o no son discapacitados, haciendo colas de 1.5 horas, al sol, al frío, digamos, sospechando de que la gente que cobra, que no digo que no la haya, puede haber casos en los de que gente cobra un plan de discapacidad que no lo merece y que se puede estudiar, no de esa manera, pero lo realmente que produce asco es que en el mismo momento los que afanaban la guita para financiar eso eran los gobernantes, era el tipo que estaba a cargo de la agencia de discapacidad, junto con ni más ni menos que apellidos célebres a la corrupción en la Argentina, que es los Menem, porque esto salpica. Y si hablamos de casta, estamos hablando de Lule Menem, Martín Menem, o sea, uno asistente en la sombra, un monje negro, el otro el presidente de la Cámara de Diputados, hijo del senador y hermano de Carlos Menem, Eduardo Menem, o sea, pero no era que íbamos a combatir a la casta. Entonces digo, ciudadanos, vecinos, compañeros, amigos, me parece que tenemos que pensar muy bien porque, bueno, el pueblo siempre en algún momento, como decía el general Perón, hace tronar el escarmiento, ¿no? Esperemos que no sea con violencia, porque siempre los muertos los pone el pueblo. La última revuelta popular
costó la vida de 40 compatriotas en el 2001, no nos olvidemos, pasó hace poquito. En los últimos actos de represión hay gente que ha perdido la vista. Siempre el poder, para no largar la zanahoria, pega palo, reprime. Entonces, bueno, la manera que tenemos democrática es llenar el Congreso de gente que levante la mano como corresponde, que represente los intereses del pueblo, que nos representen, y además que nos demos los mecanismos institucionales de modo tal que los que traicionen ese mandato sean sancionados, sean apartados. Vos me decís cómo se hace, yo creo que bueno, hay que participar, hay que involucrarse, hay que estudiar a quién uno está votando. El otro día yo hice un somero análisis, solamente digo, infórmense, hay una lista acá en Córdoba, en octubre vamos a votar, hay una lista que presenta el oficialismo nacional, digo, ¿no? Partido de la Libertad Avanza, está plagada de empresarios que tienen también su antecedente, hay nombrecitos conocidos también ligados al menemismo. Tenemos al oficialismo cordobés del Partido Cordobesista, está Juan Schiaretti encabezando la lista de Hacemos por Córdoba, Provincias Unidas creo que se llaman a nivel nacional. Va a estar presente Natalia de la Sota con su apellido a cuestas, digamos. Va a estar Fuerza Patria también en la cancha. A mí se me ocurrió, como yo tengo mi corazoncito, decir, bueno, uno puede votar empresarios de estaciones de servicio, como en La Libertad Avanza, viejos conocidos, como Schiaretti, viejos apellidos, o puede votar docentes decentes. No quiero hacer mucho proselitismo, pero no voy a poder ocultar en estos tiempos que vienen de aquí a las elecciones mis preferencias en ese sentido, ¿no? Porque estoy convencido y porque, bueno, por ahí va la cosa. Así que, bueno, Pablo, hoy no la vamos a hacer larga, vamos a empezar a cortar la no columna, porque estuve viendo las últimas y eran demasiado... Son para un programa, para que haga un programa directamente, pero bueno, ya veremos. Por hoy creo que estamos bien. Le tengo aquí para el cierre, parece ser, ¿no?, que esta expresión popular, meter la mano en la lata, hay muchas expresiones que te dicen, no, esto salió de tal lugar porque lo dijo tal persona, o tal situación que ocurrió en el siglo menos 42.000, bueno, parece que es incierta. No tiene, sí. No se sabe. No Bueno. se sabe. Hay un par de teorías, sí, pero no se sabe con exactamente. No se supone que la lata tiene que ver con eso, con algo que tuviera dinero o algo que... Bueno, mira, viste, vos mencionaste que la lata también es para juntar dinero. Sería como una alegoría de lo que está pasando, viste, chorearle al ciego que pasa con la lata juntando moneditas, que vos pases y se las afanes. Por ejemplo, sería como una pintura de lo que está aconteciendo. Sí, bueno, saca la mano. El ingenio popular es maravilloso. En estas semanas, ojalá no perdamos eso, porque aún en la desgracia que nos toca ver la cantidad de memes, ocurrencias. El Club Sacachispa de Buenos Aires, un club de la tercera división, sacó al número 3 del equipo, dice, no, forma con tal, de 3 no juega nada, el 3 se lo llevó Karina. Bueno, y así, vamos por ahí, un poco de humor en la desgracia. Gracias, Fede. Nos vemos. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre.